Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Domingo, y gracias a la Asociación Española de Desalación y Reutilización por haberme invitado a participar en este precongreso online. Ujú. Me habéis pedido que hable de estos fondos del Plan de Recuperación, Transformación Bien. y Resiliencia de la Unión Europea, ¿no? Y os voy a dar una visión general de cómo están en estos momentos los fondos y qué repartos esperados pues hay. Decir primero que el Plan Nacional de Restauración, de Recuperación, Transformación y Resiliencia está formado por 10 políticas palanca. Una de esas políticas palanca, la número 2, trata sobre infraestructuras y ecosistemas resilientes. Y cada una de esas políticas palanca, a su vez, pues, se divide en varias componentes. Finalmente, puedo decir que el plan lo conforman 30 componentes. Una de ellas es la preservación del litoral y recursos hídricos. Es la componente 5, que lógicamente está incluida en la política palanca 2, en infraestructuras y ecosistemas resilientes. Yo me centraré fundamentalmente en esa componente 5 a lo largo de mi exposición. Es decir, que las transferencias totales son del orden de 72.000 millones de euros. Parte van a un fondo, el fondo REACT de la Unión Europea, con 12.000 millones de euros, y otros 60.000 millones que van al Fondo de Recuperación y Resiliencia, para lo cual se ha elaborado ya un borrador de plan de recuperación y resiliencia. Decir que las componentes medioambientales pues, son fundamentales. Lógicamente, este plan se ha construido básicamente dentro del marco que establece pues, el Pacto Verde Europeo, ¿no? Y todas las componentes medioambientales del plan se asientan sobre un conjunto de reformas y cambios normativos sobre los cuales pues, ya estamos trabajando. Y que para el plan pues, la transición ecológica es una referencia indispensable, ¿no? Y una guía transversal para todas las medidas y actuaciones que se desarrollan. Puedo citar, por ejemplo, el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la declaración ante la emergencia climática y ambiental, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la Estrategia Estatal de Infraestructuras Verdes, el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, ya más relacionados con el agua, el Plan Nacional de Depuración, Eficiencia y Ahorro y Reutilización, Plan DESEAR, al que luego también me referiré, las estrategias de economía circular y tanto los planes hidrológicos del tercer ciclo como los planes de gestión del riesgo de inundación del segundo ciclo. Estos son los elementos en los cuales se va a apoyar todas las actuaciones que finalmente pues, se incluyen o van a incluirse en el plan de recuperación y resiliencia. Decir que los elementos fundamentales, los objetivos medioambientales fundamentales son mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, un uso sostenible del agua y los recursos marinos, la economía circular, la prevención de la polución y la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas. Ya hablando de cifras, he mencionado antes que el plan de restauración y resiliencia son del orden de unos 60.000 millones de euros. Puedo deciros que el MITECO tiene previsto absorber casi 13.000 millones de euros de esos 60.000 millones de euros. Estamos hablando de un 21% del plan vendría a nuestro ministerio, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esos 12.868 millones en concreto se dividen en 9.885 que irían a transición energética justa e inclusiva. Esto representa un 16% del total del plan. Y 2.983 millones a infraestructuras, ecosistemas resilientes y actuaciones medioambientales. Este representa el 5%. Y de ahí, y esta es la cifra que vamos a manejar en el caso de agua, estamos hablando de 1.047 millones, que es el 1
0,7% del total del fondo va a venir a los recursos hídricos, dentro de esa componente que antes he mencionado de preservación del litoral y los recursos hídricos. Y estas cantidades, pues tendremos que ser capaces de realizar las reformas e inversiones en los próximos 3 años. Luego tenemos un trabajo bastante importante y con el que contamos, evidentemente, pues con todos los sectores relacionados con el agua y en conjunto de la sociedad para poder llevar adelante este reto. Entrando un poquito más en materia y hablando de la subcomponente recursos hídricos dentro de lo que es la preservación del litoral y recursos hídricos, decir que el plan está construido por unas reformas y por unas inversiones. Y que esas reformas e inversiones, evidentemente, tienen que ir de la mano. Esas reformas tienen que posibilitar la realización de esas inversiones. Esas reformas pueden ser tanto realización de estrategias, planes, como modificaciones de leyes y reglamentos o de decretos relacionados con el agua. Voy a citar aquellas reformas con las cuales nos estamos comprometiendo y que estamos poniendo en el plan y que además pues, se están remitiendo a la Comisión Europea. Primero, aprobar el plan de SEA, al que luego me referiré, el plan de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización, para conseguir una mejor gobernanza en el sector del saneamiento, depuración y reutilización. También nos hemos comprometido, este compromiso ya lo teníamos adquirido evidentemente con la Comisión Europea, a revisar los planes hidrológicos de cuenca y los planes de gestión del riesgo de inundación. Es decir, que tenemos previsto sacar a consulta pública tanto los planes de cuenca como los planes de gestión del riesgo de inundación, diría que a final de febrero o principio de marzo. En el primer trimestre del año 2021 saldrían a consulta pública con el objetivo de aprobarlos a final de año. Eso es además lo que hemos transmitido en los documentos que estamos elaborando. Luego, además, hay previstas algunas modificaciones legislativas del texto refundido de la Ley de Agua. No es una modificación completa, no es una nueva Ley de Agua. Son reformas parciales sobre determinados aspectos que llevan tiempo sin hacerse y que deberían haberse hecho y que además pues, van a posibilitar, ¿no?, el avanzar mucho más rápido en los próximos años. Pero no solo están previstos modificaciones legislativas, sino también reglamentarias, tanto en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico como el Reglamento de Planificación Hidrológica o como el Real Decreto de Evaluación y Seguimiento del Estado de las Masas de agua superficial. Otra reforma importante en la cual estamos comprometiendo es la que tiene que ver con la mejora del marco normativo y financiero de la reutilización de las aguas residuales, de las aguas regeneradas. Es un elemento fundamental y que queremos impulsar desde el Ministerio, ¿no?, el que se produzca un avance importante en la reutilización en los próximos años. Además, esto tiene que ver poco con vuestra asociación, pero creo que conviene tener la visión completa de todas las reformas previstas en el sector de agua. También hay un compromiso para aprobar las normas técnicas de seguridad de presas y embalses. Yo espero que a lo largo de este año, ya queda poquito, pero durante el mes de diciembre, como mucho tardar durante el mes de enero, se puedan aprobar esas normas, ¿no? Y finalmente la actualización y el desarrollo de una estrategia nacional de restauración de ríos que dé impulso a la estrategia que se elaboró hace unos 10 años aproximadamente y que unan de forma sinérgica acciones puramente ambientales con otras de gestión del riesgo de inundación, basadas fundamentalmente en soluciones basadas en la naturaleza. Estas serían las principales reformas y cuáles serían las inversiones, ¿no?, que queremos desarrollar en los próximos años. Bueno, en primer lugar, en los distintos tipos de inversiones que se han planteado, hay 9 grandes tipos de inversiones, más 9 tipos de inversiones ligadas fundamentalmente a un mecanismo de licitación clásico y 2 ligadas a planes de subvenciones. Y estamos incluso ahora valorando una tercera para un plan de subvenciones que ahora luego mencionaré.
Bueno, la primera inversión la ocupa el primer lugar, es la materialización de inversiones en saneamiento, depuración y reutilización de las aguas residuales depuradas. Estamos hablando de más de 300 millones de euros, lo que hay previsto para este tipo de actuaciones. Luego le siguen actuaciones como las que podéis imaginar una vez he mencionado las reformas que se están haciendo y queremos hacer, actuaciones para mitigar el riesgo de inundaciones, para la conservación y restauración de ríos o para la reducción de la extracción de aguas subterráneas en acuíferos que están en mal estado cuantitativo. Y aquí encajan perfectamente algunas actuaciones de desalinización. Tanto las aguas residuales depuradas como la desalación de agua del mar pueden ser un recurso alternativo que nos permita sustituir los recursos convencionales, por ejemplo, la extracción de aguas subterráneas, y poder recuperar acuíferos sobreexplotados. Esta va a ser también otra línea fundamental de actuación de este plan. Hay previstos del orden de 120 millones de euros. Y además estamos trabajando en dos planes de subvenciones, uno para la autoprotección frente a las inundaciones de poblaciones y otro para la restauración de ríos, y un tercero que ahora estamos viendo la posibilidad de encajar, que es para el saneamiento y depuración en pequeñas poblaciones, entendiendo pequeñas poblaciones como aquellas de menos de 5.000 habitantes equivalentes, por encima de los 2.000, que están incursas en procedimientos de infracción por la Comisión Europea o que, aunque no están todavía incursas en un procedimiento de infracción, que se ha declarado que no están conformes por las autoridades competentes y se espera que en breve plazo pues, la Comisión Europea pues, nos abra un procedimiento de infracción. Como consecuencia de todo ello, ¿qué resultados pretendemos conseguir? Bueno, pues una mejora muy importante en la depuración, saneamiento y reutilización de las aguas, que nos permita un avance significativo de conformidad con la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales. Y incrementar de una manera significativa la reutilización de las aguas residuales depuradas y regeneradas. Además, pues queremos rehabilitar 3.000 kilómetros de ríos, actuar sobre la seguridad de 30 grandes presas, mejorar la mitigación del riesgo de inundaciones en beneficio de más de 50.000 habitantes, mejorar la situación hídrica de las aguas subterráneas, reduciendo presiones hasta un volumen superior, hasta un volumen que debe ser como mínimo de 40 hectómetros cúbicos anuales, o reforzar la gestión y control del dominio público hidráulico. Y dado en el foro que estamos, si me permitís, aunque lo presentamos el otro día, voy a decir unas palabras del plan DESEA, porque lo consideramos muy importante y queremos vuestra participación, de todos los que hoy me estáis escuchando. Es importante, en este momento sabéis que se encuentra en consulta pública hasta final de año y queremos la máxima participación. Lo primero, decir que no es un plan al estilo tradicional, no hay objetivos, un Estado con un diagnóstico y qué medidas tenemos que aplicar. Realmente es un instrumento de gobernanza. ¿Por qué? Porque las medidas deben recogerse en los planes de cuenca. Es un instrumento de gobernanza al servicio de la planificación hidrológica. El plan se circunscribe al ámbito del saneamiento, depuración y reutilización. Y las actuaciones de eficiencia y ahorro que se plantean están ligados a la depuración, al saneamiento y a la reutilización. Y el ámbito preferente de actuación, como no podía ser de otra manera, es desde la Administración General del Estado, para resolver los problemas que se tienen en la Administración autonómica y local, pues se deben hacer frente con estrategias similares. Pero es cierto que las estrategias que adoptemos en la Administración General del Estado también van a incidir sobre las otras administraciones. Por ejemplo, cuando declaramos de interés general una obra de saneamiento y depuración, estamos incidiendo en la competencia que tienen otras administraciones o una actuación de reutilización.
La motivación del plan es que hemos visto que no se han producido los avances que se deberían haber producido en saneamiento, depuración y reutilización en los últimos años. Os puedo decir un dato que a mí que es muy preocupante, ¿no? Que en los últimos años en media se han puesto en marcha 5 actuaciones de saneamiento y depuración. En media solo 5 actuaciones. Decir que hay más de 100 aglomeraciones urbanas con actuaciones declaradas de interés general del Estado para realizar por la Administración General. Y estamos viendo un ritmo de 5 por año. Eso no puede ser. Hay que cambiar totalmente la tendencia que hemos llevado en los últimos años. Y para ello, pues en el plan DESEAR pues, se analizan las causas de esos problemas y se proponen distintas soluciones. Consecuencia de todo ello, de falta de inversión, de la dificultad muchas veces de coordinación entre administraciones, pues ha hecho que en este momento tengamos más de 500 aglomeraciones urbanas que no están conformes con la Directiva de Saneamiento y Depuración y que estemos, por ejemplo, pagando una multa de 20 millones de euros anuales solamente por 8 aglomeraciones urbanas donde ya nos ha caído la multa. Y digo que tenemos del orden de 500 que estamos diciendo que no están conformes. Imaginaros el esfuerzo que hay que hacer en los próximos años. Y luego, en relación a la reutilización, que os afecta muy directamente, es decir, que cuando se hizo el Plan Nacional de Reutilización, ya hace algunos años, ya más de 10 años, o 10 años, las cifras que entonces se manejaban es que se estaban reutilizando en España del orden de 400 hectómetros cúbicos. Era algo superior la cifra, un poquito superior a los 400. Las cifras que nos dan hoy los planes de Cuenca no llegan a 400 hectómetros cúbicos. ¿Eso qué nos está mostrando? Que no se ha producido el avance deseado en la reutilización. Por múltiples motivos que también se analizan. Uno de ellos es porque el marco normativo seguramente no es el más adecuado para propiciar la reutilización, pero tampoco es el único motivo. Entonces, la idea que se tiene es impulsar la reutilización dentro del marco del plan DESEAR. Los objetivos, estas son las motivaciones. ¿Y qué objetivos? Pues tenemos corregir prácticas y procedimientos en materia de saneamiento y depuración que se ha visto que no son suficientemente eficaces y, desde luego, reforzar la cooperación administrativa. Impulsar, en el caso de la reutilización, todo lo que podamos, el uso de estas aguas. Hay que reutilizar como norma general dentro del marco de lo que es la economía circular y la utilización de los residuos. Pero hay territorios de nuestro país donde es absolutamente imprescindible. Es absolutamente imprescindible. Territorios que muestran un equilibrio muy frágil entre los recursos, entre las demandas de agua, entre las necesidades medioambientales. Pero es que todas las simulaciones, escenarios climáticos que tenemos y escenarios hidrológicos ligados a estos escenarios climáticos nos dicen que vamos a tener menos agua en los próximos años. Luego, ese equilibrio muy frágil que tenemos hoy, y en algunos casos ya no diría que equilibrio, sino desequilibrio, ese equilibrio se va a ver todavía agravado en los próximos años. No podemos no utilizar esas aguas residuales depuradas que no cumplan también una función ambiental, porque parte de esas aguas en muchos de nuestros ríos pues están cumpliendo una función ambiental. Pero hay parte de esos recursos que hay que reutilizar y hay que adaptar el marco normativo para poder reutilizar esas aguas. Y hay que impulsar de alguna manera esos esquemas de reutilización en distintos lugares del territorio español, ¿no? Esos son los fundamentales objetivos, pero también el favorecer la innovación y la transferencia tecnológica en todos estos campos, ¿no? Todo ello deberá recogerse en los planes de Cuenca. Los planes de Cuenca deben recoger todas estas medidas para poder tener este avance en los próximos años. Y nos van a ayudar ese fondo de recuperación y resiliencia que vamos a disponer, pero ya no solo ese fondo, el propio presupuesto ordinario de la Dirección General que incide en ello. Esos planes que he mencionado, un plan de subvenciones que queremos lanzar para las poblaciones de menos de 5.000 habitantes equivalentes, en coordinación con las comunidades autónomas y en actuaciones, competencia de las comunidades autónomas. Todo ello
es el momento ahora de diseñarlo y avanzar en ello. Finalmente, daros algunos datos en cuanto a los plazos que estamos manejando, ¿no? Del plan de SEAT. Sabéis que la consulta se inició el 22 de octubre y que se va a extender hasta final de año. Os vuelvo a pedir, como al inicio de esta presentación, por favor, aportar, porque es que ahora estamos definiendo la estrategia a seguir y cómo vamos a desarrollar todas estas actuaciones en el futuro, ¿no? La idea que tenemos es aprobación del plan de SEAT a principios del 2021 para que además se integre de manera formal en los planes de Cuenca, a los cuales se trasladarán esos criterios que he mencionado, que forman parte del plan, ¿no? Que es un instrumento de gobernanza, con objeto de poder tener unos programas de medidas realistas y que además nos produzcan un avance significativo en los próximos años en saneamiento, depuración y reutilización. Esto en cuanto al plan de SEAT. Aquí no está incluida la desalación, pero os puedo decir que es una prioridad para la Dirección General del Agua la utilización de las aguas desaladas. Antes he mencionado el cambio climático. He mencionado que cada vez vamos a tener menos recursos convencionales. Luego hemos de usar tanto la reutilización como la desalación, allá donde podamos. Y una de las tareas que tenemos es ver cómo hacer viable económicamente la desalación, los esquemas financieros que podemos manejar y de recuperación de costes, tanto de inversión como mantenimiento, esquemas de utilización de las energías que puedan ayudar a reducir los costes energéticos de la desalación y hacer que hablemos de un precio que, integrado con lo que cuestan otros tipos de recursos, pues hagan completamente viable su utilización, tanto para abastecimiento, que es el primer uso, el uso tradicional, como en algunas zonas de España para el regadío. Y esto es lo que os quería comentar en esta intervención, que contamos con todos vosotros. Con ello termino. Pues muchísimas gracias, Teodoro. Ha sido un placer tenerte aquí. Ha sido muy interesante. La verdad es que vivimos, a pesar de la crisis, unos momentos ilusionantes con las oportunidades que nos plantea el poder modernizar no solo el sector, sino el país. Así que creo que va a ser un momento muy interesante. Y abusando de tu generosidad, quizá te llamemos para alguna sesión próxima del Congreso cuando empiecen a aterrizarse, como se dice ahora, los instrumentos que se van a utilizar para la solicitud de ayudas y las distintas fórmulas de subvenciones y demás, para que nos cuentes estas cosas a medida que estos procesos vayan progresando. Cómo no, podéis contar conmigo y desde luego esperamos tener una colaboración muy intensa con vosotros. Pues muchísimas gracias de nuevo, un placer.